Todos le temían a la esposa del multimillonario, hasta que una mesera hizo lo imposible. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Hay personas que entran a un lugar y lo llenan de luz. Y hay personas que entran y lo vacían de aire. Isabela Montoya de Salcedo era del segundo tipo. En los últimos 14 meses, había dejado a su paso una lista de bajas impresionante. 2 psicólogos clínicos con doctorado en Oxford, una terapeuta especializada en duelo que había tratado a supervivientes de desastres naturales, 3 asistentes personales, un chef con estrella Michelin, y un equipo entero de 11 personas contratadas específicamente para, en palabras del gabinete de comunicación de su marido, acompañarla en su proceso. 11 personas. 14 meses. 0 resultados. La prensa la llamaba de varias formas, dependiendo del medio. Los tabloides. La viuda negra de Salamanca. Las revistas de sociedad, la tragedia de los Salcedo. El mundo del arte, donde ella había sido una figura respetada durante más de una década, simplemente, el problema de Rodrigo. Rodrigo Salcedo era el fundador del Grupo Salcedo, uno de los conglomerados de inversión en arte y patrimonio más influyentes de España. Construido desde cero. El tipo de hombre cuya foto en Forbes generaba titulares y cuya llamada telefónica movía licitaciones. También era, en palabras del propio Rodrigo en un momento de honestidad poco habitual con su abogado, el hombre más rico de Salamanca y el más incapaz de solucionar lo único que importa. Nadie sabía exactamente qué le pasaba a Isabela. Nadie que estuviera dispuesto a decirlo en voz alta, al menos. Lo que sí sabía todo el mundo era esto: no te acerques a ella. No la contradigas. No la mires con lástima. No intentes ayudarla. Y sobre todo, si trabajas para Rodrigo Salcedo, no hagas ninguna de las 4 cosas anteriores a la vez. Andrea Ramos no sabía nada de esto cuando comenzó su turno de la tarde en el restaurante Alcántara ese martes de noviembre. El Alcántara era el tipo de restaurante que no aparece en guías gastronómicas pero que los vecinos del barrio defienden con la lealtad que se reserva para las personas. Estaba en una calle secundaria del barrio de las Letras, en Madrid, lo suficientemente lejos de las rutas turísticas para ser auténtico y lo suficientemente cerca del centro para recibir visitas inesperadas. El local tenía 4 mesas junto a la ventana, una barra larga de madera oscura, y un menú que cambiaba según lo que hubiera encontrado Marco ese mañana en el mercado. Marco Villalba, el dueño, los antebrazos marcados por una vida entera detrás de los fogones, y una política muy clara con su personal: trabajas bien, te quedas. Trabajas mal, te vas. Sin drama. Andrea llevaba 2 años y medio en el Alcántara. Llevaba también, en paralelo, 4º año de trabajo social en la Complutense, una beca de investigación sobre duelo traumático que renovaba cada semestre con notas que su tutora describía como incómodamente buenas para alguien que trabaja doble turno, y una habitación alquilada en un piso compartido en Lavapiés que tenía una ventana que no cerraba del todo. Tenía el tipo de cansancio que no viene de dormir mal sino de no parar nunca. Pero no estaba rota. Eso era importante. Cansada, sí. Rota, no. Esa tarde, el Alcántara estaba a media capacidad. Era martes, llovía, y los clientes que quedaban eran los habituales: don Ernesto, el abogado jubilado que leía el periódico en papel en la mesa del fondo, 2 chicas universitarias con los libros abiertos y los cafés fríos, y el señor Pacheco, que pedía siempre lo mismo y dejaba siempre la misma propina, calculada al céntimo. Andrea estaba detrás de la barra repasando un capítulo sobre respuestas disociativas al duelo complicado cuando la puerta del restaurante se abrió. Entró un hombre primero. Traje, sin corbata, cara de no haber dormido bien en meses. Después de él, una mujer. Andrea levantó la vista del libro. La mujer tenía el aspecto de alguien que en otro momento había sido extraordinariamente elegante y que ahora llevaba esa elegancia como ropa que ya no le quedaba bien. El vestido era bueno. Andrea no sabía de marcas, pero sí sabía cuando algo costaba dinero, pero estaba arrugado. El cabello,
que debió llevarse recogido en algún momento, caía suelto de manera que no era descuido bohemio sino sencillamente abandono. Tenía los ojos más claros y más vacíos que Andrea había visto en mucho tiempo. «Mesa para dos», dijo el hombre en voz baja. «Por supuesto. Acompáñenme». Andrea los llevó a la mesa junto a la segunda ventana. La que tenía mejor luz natural, aunque con la lluvia afuera eso importaba poco. Los dejó sentarse. La mujer miró la silla. La miró como si estuviera evaluando si era digna de su peso. «Esta mesa está cerca de la cocina», dijo. Su voz era plana, sin inflexión. Como alguien que habla en piloto automático. Se escucha el ruido. «La cocina está cerrada en este turno», respondió Andrea. «Solo barra caliente. No hay ruido». La mujer no respondió. Tomó la carta. La sostuvo un momento. La dejó boca abajo sobre la mesa. «No quiero carta». «¿Prefiere que le cuente las opciones del día?» «No quiero opciones». El hombre, Rodrigo Salcedo, aunque Andrea todavía no sabía su nombre, cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero Andrea lo vio. «Isabela», dijo en voz muy baja. «Aquí el agua sabe a cal», dijo la mujer, sin mirarlo. «Ya lo sé. No hace falta que me lo digas». «Aún no ha probado el agua», observó Andrea. Silencio. Isabela Montoya de Salcedo levantó la vista por primera vez y miró directamente a Andrea. Fue el tipo de mirada que probablemente había hecho salir corriendo a gente con más experiencia que ella. Andrea sostuvo la mirada. Anotó mentalmente, hostilidad de superficie, agotamiento profundo, ojos que no parpadean lo suficiente. No ira. Dolor. ¿Tiene agua con gas?, preguntó Rodrigo, claramente intentando redirigir la situación. «Sí». «¿Y para usted?», le preguntó Andrea a Isabela, directamente, sin bajar el tono. «Con gas», dijo Isabela finalmente. «Y fría». «No del tiempo». «Fría». «Entendido». Andrea fue a buscar el agua. Marco la interceptó detrás de la barra, con esa expresión que ponía cuando intuía que algo iba mal. «¿Quiénes son?». «No sé». «Él parece alguien importante». «Ella». «¿Ella qué?». Andrea pensó en cómo describirlo. «Ella está muy cansada», dijo al final. Marco frunció el ceño. «Eso no me dice nada». «Ya». Andrea tomó las botellas. «A mí sí». Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue lo siguiente. Isabela rechazó el agua porque, según ella, el vaso tenía una grieta microscópica en el borde. Andrea cambió el vaso sin comentar nada. Isabela rechazó el segundo vaso porque era demasiado alto y le resultaba incómodo. Andrea trajo un tercero, más bajo. Isabela lo sostuvo, lo giró, lo dejó sobre la mesa sin beber. Pidió una ensalada. Cuando llegó, dijo que el aceite era de mala calidad. Andrea le preguntó si prefería que se lo cambiaran por vinagreta. Isabela dijo que no le gustaba la vinagreta. Andrea sugirió simplemente limón. Isabela dijo que el limón ácido le irritaba la garganta. «Entonces la dejaremos sin aliño», dijo Andrea. «Sin aliño no tiene sentido». «¿Qué aliño le gustaría?». Isabela abrió la boca. La cerró. Volvió a mirar la ensalada. «No lo sé», dijo. Y en esas 3 palabras había algo completamente distinto a todo lo anterior. No hostilidad. No control. Solo pérdida. Andrea lo escuchó. «No pasa nada», dijo. «La dejo aquí y si en algún momento decide, me dice». No se disculpó. No corrió. Se quedó de pie, con la libreta en la mano, mirando a Isabela con la misma calma con la que uno mira llover. Rodrigo Salcedo observó la escena con una expresión que Andrea no supo leer en ese momento. Después entendería que era asombro. La clase de asombro que se siente cuando algo que esperabas que fuera a explotar, no explota. Isabela cogió el tenedor. Pinchó un trozo de lechuga.
lo comió sin aliño y sin comentar nada más. Fue, según Rodrigo le contaría a su abogado esa noche por teléfono, la primera vez en 14 meses que Isabela había comido algo en un lugar público sin que terminara en un incidente. Andrea estaba terminando de ordenar la barra cuando sintió que alguien se había acercado. Levantó la vista. Era Rodrigo Salcedo. Solo. Isabela había ido al baño. Perdone, dijo. ¿Podría hablar con usted un momento? Claro. Mi nombre es Rodrigo Salcedo. Andrea asintió. El nombre no le decía nada en ese instante. Mi esposa, empezó él, y luego se detuvo. Isabela. Lo de hoy, no es habitual. Quiero decir, sí es habitual, pero que haya terminado así, no lo es. Andrea esperó. Usted hizo algo diferente, dijo Rodrigo. No sé exactamente qué. Pero no se alteró. No intentó convencerla de nada. No la trató como si fuera un problema que resolver. No lo es, dijo Andrea. Rodrigo la miró. ¿Perdón? Su esposa no es un problema. Andrea eligió las palabras con cuidado. Está pasando por algo muy difícil. Eso es distinto. Silencio. Llevo 14 meses oyendo que mi esposa tiene un problema, dijo Rodrigo despacio. Es la primera vez que alguien me dice algo diferente. Andrea no respondió. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica, además de esto? Estudio trabajo social. 4º año. Me especializo en duelo traumático. Rodrigo Salcedo se apoyó ligeramente en la barra. Parecía que estaba recalculando algo. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo mañana? Preguntó. No aquí. En mi despacho. Quiero hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? El tipo que probablemente rechazará, dijo Rodrigo con una honestidad inesperada. Pero que me gustaría hacerle de todas formas. En ese momento volvió Isabela. Miró a Rodrigo. Miró a Andrea. No preguntó nada. ¿Nos vamos? Dijo simplemente. Sí. Rodrigo dejó su tarjeta sobre la barra, discreta, sin aspavientos. Gracias por la cena. Salieron. Andrea cogió la tarjeta. La giró. Rodrigo Salcedo. Grupo Salcedo. Fundador y director general. Marco apareció a su lado. ¿Quién era? Andrea dejó la tarjeta sobre la barra. Creo que un hombre que necesita ayuda. ¿Y tú? Yo todavía no sé si soy la persona adecuada para dársela. Marco la miró un segundo. Eso ya es más honesto que la mitad de la gente que dice que sí puede. La sede del Grupo Salcedo ocupaba la 5ª y 6ª planta de un edificio en el Paseo de Recoletos que tenía la clase de discreción que solo se puede permitir quien no necesita demostrar nada. Sin rótulo grande. Sin recepcionista con auricular. Solo una placa de bronce y un ascensor que llegaba directamente a un recibidor con suelo de piedra y vistas al paseo. Andrea llegó al día siguiente a las 12. Llevaba su ropa de siempre, vaqueros, jersey, la mochila que usaba para la universidad. Y tuvo un instante, al ver la placa, en que pensó que quizás debería haberse puesto otra cosa. Lo descartó. Era quien era o no era nada. La recibió un asistente que la condujo directamente al despacho de Rodrigo. Era una sala grande, con estanterías llenas de libros que parecían leídos de verdad y una mesa de trabajo frente a las ventanas. Había también, en una esquina, un sofá de cuero marrón con un cojín algo torcido, el único elemento fuera de lugar en toda la habitación. Rodrigo estaba de pie cuando entró. Gracias por venir, dijo. Siéntese, por favor. ¿Cómo está ella hoy? Preguntó Andrea antes de sentarse. Rodrigo parpadeó. Directo al grano. Es que eso es lo que importa. Rodrigo asintió levemente. Se sentó también. Igual. Lo de ayer fue excepcional. Esta mañana volvió a ser. Igual. Sí. Normal, dijo Andrea. Lo de ayer fue una grieta.
Las grietas no arreglan nada por sí solas. Solo dejan pasar un poco de luz. Rodrigo la observó. Usted habla de esto como si lo conociera. Lo estudio. Y lo he visto de cerca. ¿Puedo preguntarle qué le pasó? Puede. Andrea cruzó los brazos, no a la defensiva sino como quien toma posición. Mi madre se fue cuando yo tenía 9 años. No murió. Simplemente se fue. Mi padre trabajó doble turno durante 10 años para que yo no lo notara demasiado. Lo noté igual. Aprendí que la gente que está en mucho dolor a veces lo convierte en ruido para que los demás se vayan antes de que puedan verlos de verdad. Su esposa hace mucho ruido. Silencio. ¿Qué sabe de ella? Preguntó Andrea. Lo que me contaría a mí, no lo que sabe el mundo. Rodrigo entrelazó las manos sobre la mesa. Isabela tenía una carrera extraordinaria. Curadora de arte. Trabajó en Florencia, en Milán, en París. Cuando la conocí, hacía 12 años que viajaba 9 meses al año. Era la persona más viva que había conocido en mi vida. Tuvimos un hijo. Nicolás. Murió hace 14 meses. Tenía 3 años. Fue un accidente en casa. Isabela estaba en Milán, en una inauguración. Yo estaba en Bilbao, en una reunión. Nadie estaba. Sus manos se apretaron ligeramente. Solo estaba mi hermana Camila, que lo cuidaba esa tarde. Andrea no dijo nada. Desde entonces, Isabela, Rodrigo buscó las palabras. No es que haya cambiado. Es que se ha ido apagando. Como si estuviera cumpliendo los días pero sin estar realmente en ellos. Y cualquier cosa puede encender la rabia. O el silencio. No hay término medio. ¿Ha hablado con ella de Nicolás? Al principio sí. Ahora ya no puedo. Cada vez que lo intento. ¿Qué ocurre? Se va. No físicamente. Se desconecta. Es como hablar a una pared. Andrea asintió despacio. ¿Y su hermana? ¿Camila? ¿Sigue en contacto con Isabela? Rodrigo frunció el ceño ligeramente. Camila viene a la casa regularmente. Dice que quiere ayudar. Isabela no la rechaza. Pero tampoco la busca. ¿Y usted confía en su hermana? Una fracción de segundo. Es mi hermana. Andrea tomó nota mental de esa fracción de segundo. Señor Salcedo. Usó el tono que usaba cuando iba a decir algo que el otro no quería escuchar. Antes de que me haga una propuesta, necesito que sepa algo. No soy psicóloga. No tengo título clínico. No puedo tratarla. No puedo diagnosticarla. No puedo hacer lo que hace un profesional con formación especializada. Ya lo sé. Entonces, ¿qué quiere que haga? Lo mismo que hizo ayer, dijo Rodrigo simplemente. Estar con ella. No intentar arreglarla. Solo, estar. Con todo respeto, eso lo puede hacer cualquiera. No. Rodrigo fue tajante. En 14 meses no lo ha hecho nadie. Todos llegan con un plan. Con un método. Con una estrategia. Usted ayer no tenía nada de eso. Tenía formación. Tenía otra cosa. Buscó la palabra. Paciencia real. No paciencia profesional. Eso es diferente. Andrea miró por la ventana. El paseo de Recoletos estaba mojado todavía de la lluvia del día anterior. ¿Cuáles son las condiciones? Preguntó. Le pago el doble de lo que gana ahora. Cubro su matrícula universitaria y la beca de investigación, lo que necesite para terminar la carrera sin presión económica. 4 horas al día con Isabela, los días que usted decida. Sin horario fijo. Sin protocolo. Era una cantidad que no tenía sentido en el mundo de Andrea. Era el tipo de dinero que resolvía problemas que llevaba años calculando antes de dormir. Tengo condiciones también, dijo Andrea. La expresión de Rodrigo no cambió, pero algo en él se ajustó ligeramente. Dígame. Primera,
No soy su empleada. Soy una persona que va a pasar tiempo con su esposa. Eso significa que no le doy informes. No le cuento lo que hablamos. Si hay algo que usted necesite saber por razones de seguridad real, se lo diré. Pero no soy una informante. Entendido. Segunda, su hermana Camila. Andrea midió las palabras. No me ponga en situaciones en las que tenga que trabajar con ella directamente. Al menos hasta que yo entienda mejor la dinámica. Rodrigo frunció el ceño. ¿Por qué? Todavía no sé la respuesta. Pero tengo una pregunta que quiero hacerle y quiero que la piense antes de contestarla. Adelante. ¿Isabela está peor desde que murió Nicolás o desde que llegó Camila a ayudar? El silencio que siguió fue de los que ocupan espacio físico. Son 14 meses. Camila llegó casi desde el principio. Lo sé, dijo Andrea. Por eso le hago la pregunta. Rodrigo no respondió. Andrea tampoco presionó. Tercera condición, continuó. Usted tiene que estar presente cuando yo lo pida. No disponible por teléfono. Presente. Si llamo y digo que venga, viene. Sin importar lo que tenga. Eso es. Rodrigo empezó a decir algo y se detuvo. ¿Es demasiado? No. Es exactamente lo correcto. ¿Hay cuarta condición? Sí. Andrea lo miró directamente. Si en algún momento siento que esto está haciendo daño a Isabela en lugar de ayudarla, me voy. Sin previo aviso. Sin negociación. Porque lo primero es ella. Rodrigo Salcedo, fundador del Grupo Salcedo, hombre que había construido un emporio desde cero y que había aguantado 14 meses de una crisis que nadie sabía cómo manejar, miró a esa chica de con mochila universitaria y jersey, y asintió. ¿Cuándo puede empezar? La mansión Salcedo estaba en las afueras de Madrid, en una zona residencial donde las casas se veían desde la calle solo si la verja lo permitía. La de los Salcedo tenía una verja alta y cipreses en la entrada que bloqueaban la vista desde fuera. Por dentro era grande, ordenada y extrañamente silenciosa para un lugar donde vivían personas. Andrea llegó el jueves por la tarde. La recibió Concha, el ama de llaves, una mujer de unos 50 años con cara de haber visto demasiadas cosas y haber guardado silencio sobre todas ellas. La señora está arriba, dijo Concha, con un tono que no era ni frío ni cálido sino simplemente informativo. ¿Está bien? Concha la miró como quien recalibra la categoría de una persona. Esta mañana ha estado más tranquila. Eso puede significar muchas cosas aquí. Lo sé, dijo Andrea. ¿Hay algún lugar de la casa donde no deba entrar? Concha parpadeó. Nadie me había preguntado eso antes. ¿Hay algún sitio? El cuarto al final del pasillo de la segunda planta. Izquierda. La señora lo mantiene cerrado con llave y nadie entra. ¿Qué hay ahí? Concha tardó un momento. Era el cuarto del niño. Andrea asintió. Gracias, Concha. Subió al primer piso. Recorrió el pasillo. Llamó a la puerta de la habitación principal. Nada. Llamó de nuevo. Sé que está ahí, dijo Andrea, sin alzar la voz. No tiene que abrirme. Solo le digo que estoy aquí y que si quiere compañía, la puerta está. Si no quiere, también está bien. Voy a bajar a la cocina a ver si encuentro algo para merendar. Silencio. Andrea bajó. Encontró la cocina, encontró el pan y el queso, se hizo un bocadillo con la comodidad de quien lleva 2 años en un restaurante y se sentó en la mesa grande del office con su libro de trabajo social abierto. 40 minutos después, escuchó pasos en la escalera. Isabela apareció en el umbral de la cocina. Tenía el mismo aspecto que en el restaurante. Miraba a Andrea como quien mira algo que no termina de clasificar. ¿Qué está leyendo? Un capítulo sobre respuestas somáticas al duelo complicado. Andrea levantó el libro para que Isabela viera la portada. Bastante árido, para ser honesta. Pero útil. Isabela entró en la cocina. Se sentó,
No en la silla más cercana sino en la del otro extremo de la mesa. Miró el libro. ¿Estudia eso? Sí. ¿Por qué? Andrea pensó un momento. Porque la gente que está en mucho dolor es la que más me interesa. No de manera voyeurista. Sino porque creo que es donde está lo más real de las personas. Isabela no respondió. Pero tampoco se fue. ¿Quiere un poco de queso? Preguntó Andrea. He cogido prestado de su nevera. Espero que no le moleste. El queso de bola es de Concha, dijo Isabela. Le encanta. Está muy bueno. Isabela miró el queso. Cogió un trozo. Lo comió. No dijeron nada más durante varios minutos. Y eso fue el primer día. La segunda semana trajo consigo el primer test real. Andrea llegó un martes para encontrar a Isabela sentada en el salón con una tableta en las manos. Cuando Andrea se acercó, Isabela giró la pantalla para mostrarle lo que estaba viendo. Una página web en italiano, un artículo sobre una exposición de pintura contemporánea en Milán. ¿Habla italiano?, preguntó Isabela. El tono era neutro, pero había algo debajo. Andrea lo detectó, era la clase de pregunta que no es una pregunta. No, dijo Andrea. Qué curioso. Isabela continuó leyendo en voz alta, en italiano perfectamente fluido. El artículo habla sobre el deterioro del mercado del arte joven en Europa. Dice que los curadores de segunda fila que nunca supieron distinguir talento real de tendencia comercial son los que han hundido la credibilidad del sector. Levantó los ojos. Lo traduzco bien, ¿verdad? No tengo manera de comprobarlo, dijo Andrea. Exactamente. El silencio que siguió tenía filo. ¿Qué quiere que responda?, preguntó Andrea directamente. Isabela la miró. Que me diga que tiene razón. O que me corrija. Cualquiera de las dos cosas. Algo. No. Andrea se sentó. Eso es lo que hacían los demás, ¿verdad? Intentar ganarse su aprobación o defenderse de sus ataques. Ninguna de las dos opciones funciona con usted. ¿Y la suya? La mía es no jugar. Isabela dejó la tableta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No lo suficiente para romperla. Lo suficiente para hacer ruido. Entonces, ¿para qué está aquí? Para estar, dijo Andrea. Sin más. Eso es una respuesta idiota. Puede ser. ¿Qué respuesta querría escuchar? Isabela abrió la boca. La cerró. Se levantó y se fue al jardín. Andrea esperó 10 minutos. Luego salió al jardín también. Isabela estaba de pie junto a una bugambilla trepadora, mirando la pared como si en ella hubiera algo escrito. ¿Sabe lo que hace Camila cuando salgo así?, dijo Isabela sin girarse. ¿Qué hace? Llamar a Rodrigo y contarle que he tenido un episodio. Andrea no respondió. Y Rodrigo llega con esa cara. Esa cara de que no sabe si soy su esposa o su paciente. ¿Cuál preferiría que fuera? Su esposa. La respuesta fue inmediata. Después, más baja, pero ya no sé si eso es posible. Andrea se colocó junto a ella, también mirando la pared. ¿Cuándo dejó de ser posible? Largo silencio. El día que Nico murió. Era la primera vez que Isabela nombraba al niño en presencia de Andrea. No fue un momento de catarsis. No hubo llanto. Solo el nombre, dicho en voz baja, y el silencio después, que era de un tipo diferente al anterior. Menos defensivo. Más real. Rodrigo dice que usted estudia el duelo. Dijo Isabela. Sí. ¿Ha perdido usted a alguien? No de la forma que usted ha perdido. Entonces no sabe. No. Andrea no lo negó. No sé lo que es perder un hijo. Nadie que no lo haya vivido lo sabe. Isabela la miró de lado. Entonces, ¿de qué sirve lo que estudia? Me sirve para no decir cosas estúpidas. Y para reconocer cuando alguien necesita que le hablen y cuando necesita que se estén callados.
¿Y ahora? Ahora me callo. Y se callaron las dos, de pie junto a la bugambilla, hasta que Isabela decidió que ya era suficiente y volvió adentro. Esa noche, Andrea escribió en su cuaderno de campo, primer nombre. Primera apertura voluntaria. No forzar. Dejar que llegue sola. Lo que nadie en la mansión Salcedo sabía era que Camila Salcedo llegaba los miércoles a las 11, cuando Rodrigo estaba en el despacho y Andrea todavía no había llegado. Y lo que nadie sabía excepto Concha, que lo guardaba en silencio con el resto de sus secretos, era que los miércoles, después de que Camila se iba, Isabela siempre estaba peor. Andrea lo notó en la tercera semana. Los jueves, Isabela llegaba al encuentro con más armadura. Más distancia. Como si alguien hubiera rehecho los muros que Andrea había pasado días desbastando. ¿Qué hace los miércoles? Le preguntó un jueves. Nada en particular. ¿Viene su cuñada? A veces. ¿De qué hablan? De cosas de familia. Andrea no insistió. Pero esa tarde, mientras Isabela descansaba, encontró a Concha en la lavandería. Concha. Andrea habló en voz baja. Los miércoles, cuando viene Camila. ¿Usted escucha las conversaciones? Concha dobló una sábana sin contestar. No tiene que decirme el contenido, dijo Andrea. Solo dígame una cosa. ¿Las conversaciones ayudan a Isabela o la perjudican? Concha dobló otra sábana. Yo solo sé lo que veo, dijo finalmente. Y lo que veo es que los jueves la señora desayuna menos. Gracias, Concha. No me ha dicho nada. Claro que no. Esa tarde, Andrea le envió un mensaje a Rodrigo: necesito que esta semana esté en casa el miércoles por la mañana. No hace falta que haga nada. Solo que esté. La respuesta tardó 15 minutos. Tengo una reunión importante. Andrea respondió: esta es más importante. Rodrigo no contestó. Pero el miércoles siguiente, a las 10:30, su coche estaba en la entrada. Camila Salcedo llegó puntual a las 11. Era el tipo de mujer que siempre llegaba puntual a los sitios, que siempre llevaba el bolso en el ángulo correcto, que siempre tenía la frase adecuada para cada momento. Cuando entró al salón y encontró a Rodrigo sentado con un café, su expresión no cambió. Pero Andrea, que estaba en la cocina con la puerta entreabierta, notó el segundo de recalibración. Rodrigo. No sabía que estabas aquí. He reorganizado la mañana. Rodrigo se levantó para saludarla. ¿Cómo estás? Bien. He venido a ver a Isabela. ¿Está arriba? Sí. ¿De qué sueles hablar con ella, Camila? De cosas de familia. Ya te lo he dicho. ¿Qué cosas? Camila lo miró con la expresión de quien no entiende la pregunta. Rodrigo, ¿qué pasa? Nada. Tengo curiosidad. La ayudo a procesar. Hablamos de Nico, de cómo se siente, de... ¿Y ella te habla de Nico? A veces. Poco a poco. Qué curioso, dijo Rodrigo. Porque Andrea me dice que Isabela todavía no puede mencionar su nombre con facilidad. Camila miró hacia la cocina. Andrea apareció en el umbral con un café en la mano, sin prisa. Buenos días, dijo. Buenos días. Camila sostuvo una sonrisa perfecta. Qué bien que ya estás aquí también. Así podemos hablar todos juntos. Rodrigo, me preocupa que Isabela no esté recibiendo atención profesional real. Una estudiante de trabajo social, con todo el respeto, no es un tratamiento clínico. No lo es. Confirmó Andrea. Nunca lo ha pretendido ser. Entonces, ¿qué justifica que estés aquí? Que Isabela está comiendo más que hace un mes. Que esta semana mencionó a su hijo por primera vez desde que yo llegué. Que los jueves ya no se queda en la cama hasta las 12. Silencio. Los jueves, repitió Camila. Qué detalle tan específico. Llevo semanas tomando notas. Es parte de mi formación. Los ojos de Camila se movieron a Rodrigo. Rodrigo, esto me parece bien intencionado pero insuficiente.
Isabela necesita un equipo médico, no una compañera de piso improvisada. Ya ha tenido equipos médicos, dijo Rodrigo. 11 personas en 14 meses. Porque tú no has encontrado a los adecuados. O porque el problema no era el equipo, dijo Andrea, con calma perfecta. ¿Se queda a tomar café, Camila? La invitación era tan tranquila, tan sin carga, que Camila no tuvo forma de rechazarla sin que pareciera que huía. Se quedó 20 minutos. Cuando se fue, Rodrigo acompañó a Andrea a la cocina. ¿Qué pasó ahí?, preguntó. Que su hermana quería ver hasta dónde llegaba, dijo Andrea. Y que ahora sabe que alguien la está mirando. ¿Estás diciendo que Camila? Le digo que tenga los ojos abiertos, dijo Andrea. Por ahora, solo eso. Rodrigo la miró. ¿Confías en ella? Confío en lo que veo. Y lo que veo es que los miércoles, cuando ella viene, Isabela retrocede. Eso puede tener muchas explicaciones. Todavía no sé cuál es la correcta. El descubrimiento ocurrió un viernes, sin que nadie lo planeara. Andrea buscaba un libro que había dejado en la planta de arriba cuando pasó por el pasillo de la segunda planta y vio algo que no había visto antes: la puerta del cuarto de Nicolás estaba entreabierta. No había luz encendida dentro. Pero había sonido. No era música. Era algo más difícil de definir. Era el sonido de alguien que estaba haciendo algo con las manos y al mismo tiempo conteniendo la respiración, como si el ruido pudiera romper algo frágil. Andrea se detuvo. No entró. Se sentó en el suelo del pasillo, de espaldas a la pared junto a la puerta, y esperó. 5 minutos después, la puerta se abrió del todo. Isabela apareció en el umbral. Tenía los ojos rojos. En las manos sostenía un cuaderno pequeño, de esos de espiral, con la cubierta azul desgastada. Cuando vio a Andrea en el suelo, se detuvo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Un rato. ¿Por qué no entró? Porque no era mi sitio. Isabela miró el cuaderno que tenía en las manos. Lo apretó ligeramente. Son sus bocetos, dijo. Nico. Empezó a dibujar a los 2 años y medio. Dibujaba, la voz se le quebró apenas, solo un momento. Dibujaba perros. Todos los días, perros. Siempre con las orejas muy grandes. Decía que así oían mejor. Andrea no dijo nada. Yo estaba en Milán cuando murió. Continuó Isabela. Habló despacio, como quien recorre un camino que conoce pero que todavía hace daño en los mismos sitios. Había una inauguración. Una exposición de un artista al que yo había apadrinado durante 4 años. Era importante. Rodrigo estaba en Bilbao. Camila se ofreció a quedarse con él esa tarde. ¿Qué pasó? Cayó de las escaleras. Eso es lo que dijo Camila. Que estaba jugando en el pasillo de arriba y que perdió el pie en el primer escalón. Que ella estaba abajo, en la cocina, y no llegó a tiempo. ¿Usted le creyó? Un silencio largo. Al principio sí. Isabela bajó los ojos al cuaderno. Después, empecé a recordar cosas. Que Nico nunca jugaba en ese pasillo. Le daba miedo la escalera. Lo decía siempre. Mamá, la escalera es muy empinada. Y hay algo más. Andrea esperó. La tarde del accidente, Camila me mandó un mensaje. 2 horas antes de que ocurriera. Decía que Nico estaba bien, que estaban jugando, que no me preocupara. Isabela levantó los ojos. Nunca antes me había mandado un mensaje así. Nunca. Camila no es de ese tipo de persona. Como si quisiera establecer una coartada. No fue una pregunta. Isabela la miró. Sí. Exactamente así. ¿Lo habló con Rodrigo? Intenté hablar con él en los primeros meses. Pero yo estaba tan rota que todo lo que decía sonaba a delirio. ¿A qué buscaba culpables porque no podía aceptar que había sido un accidente? Y Camila siempre estaba ahí. Siempre con el mismo discurso. Que yo necesitaba ayuda, que no estaba bien,
que lo que decía era producto del duelo sin procesar. Y poco a poco, Rodrigo empezó a creerle a ella más que a usted. No es que la creyera más. Es que yo le di razones para dudar. La voz de Isabela tenía algo que no había tenido antes, lucidez. Cada vez que rompía algo, cada vez que echaba a alguien, cada vez que no salía de la cama, le daba argumentos. Y mientras tanto, Camila gestionaba el grupo. Rodrigo le delegó la operativa porque yo estaba fuera de juego y él no podía con todo. Lleva 14 meses con acceso total a las cuentas, a los contratos, a los fideicomisos. Andrea sintió que algo encajaba con un ruido sordo. ¿Qué hay en los fideicomisos? Rodrigo creó uno cuando nació Nico. Para su futuro. Y cuando Nico murió, Rodrigo habló de transformarlo en una fundación. En memoria de él. Camila se ofreció a gestionarlo. ¿Y se ha creado esa fundación? Se supone que sí. Pero nunca he visto los papeles. Rodrigo dice que está en proceso. Llevan 14 meses en proceso. Andrea miró el cuaderno de bocetos que Isabela sostenía. ¿Cuántas veces ha venido Camila los miércoles desde que yo llegué? 4 veces. ¿Y antes? Todos los miércoles, desde el principio. Andrea asintió. Isabela. Midió cada palabra. Necesito hacerle una pregunta y necesito que confíe en mí para contestarla. Adelante. ¿Tiene algún lugar donde guarde cosas que no quiere que nadie encuentre? ¿Fotos, mensajes, notas? Cualquier cosa relacionada con lo que me acaba de contar. Isabela la miró. ¿Por qué? Porque si lo que sospecha es correcto, dijo Andrea, va a necesitar pruebas. Y antes de que haya pruebas, alguien podría intentar eliminarlas. Isabela guardó silencio un momento largo. Tengo el teléfono viejo, dijo. El de antes. Los mensajes de la tarde del accidente siguen ahí. Lo guardé porque no quería borrarlo. Nunca entendí exactamente por qué. Yo sí lo entiendo, dijo Andrea. Ese fue el punto en que todo cambió de velocidad. No de golpe. Las cosas importantes no cambian de golpe. Cambian como cambia la luz en invierno, despacio, casi sin que uno lo note, hasta que de repente es de noche. Lo que sí cambió de golpe fue lo que ocurrió 3 días después. Era lunes. Andrea llegó a la mansión al mediodía. Concha la recibió en la puerta con una expresión que no era la de siempre. La señora Camila ha llamado esta mañana, dijo Concha en voz baja. Al señor Rodrigo. No sé qué le ha dicho, pero el señor lleva 2 horas en el despacho sin salir. Andrea subió directamente. Llamó a la puerta del despacho de Rodrigo. ¿Quién es? Andrea. Pasa. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que Andrea no le había visto antes, fría y al mismo tiempo devastada. ¿Qué ha pasado? Camila me ha llamado esta mañana para contarme algo. Rodrigo habló sin girarse. Dice que ayer, mientras tú estabas con Isabela, Isabela entró al despacho de la planta de abajo. El que tiene la caja fuerte. Dice que encontró la caja abierta esta mañana. Y que falta un documento. Un contrato de cesión relacionado con el fideicomiso de Nico. Andrea no respondió. También dice, continuó Rodrigo, y la voz se le tensó, que ese documento podría ser muy valioso si alguien quisiera usarlo de manera indebida. Y que la única persona que ha estado en esa zona de la casa recientemente eres tú. El silencio que siguió fue de los que definen cosas. Rodrigo, dijo Andrea con calma. Míreme. Rodrigo se giró. La miró. ¿Usted cree que yo cogí ese documento? Un segundo. 2. No quiero creerlo, dijo Rodrigo. Esa no es una respuesta. No. No lo creo. Pero el documento falta. ¿Y Camila? Camila lleva 14 meses construyendo una versión de la realidad, dijo Andrea. Una versión en la que Isabela está loca, usted está desbordado, y ella es la única persona de confianza en su entorno. Ese documento que falta.
¿Usted lo ha buscado personalmente? Camila dice que. Le pregunto si usted lo ha buscado. Con sus manos. Rodrigo la miró. No. Entonces búsquelo ahora. Antes de hacer nada más. Rodrigo fue al despacho de la planta baja. Andrea lo siguió. Abrió la caja fuerte. Revisó cada documento. El contrato estaba ahí. Mal archivado, en una carpeta equivocada, pero estaba. Rodrigo lo sostuvo en las manos sin decir nada durante un momento. Se equivocó, dijo finalmente. Camila se equivocó de ubicación. O no se equivocó de nada, dijo Andrea. Rodrigo la miró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás el objetivo no era que el documento faltara. Era que usted me mirara a mí con desconfianza. ¿Funcionó? Rodrigo dejó el contrato sobre la mesa. Casi. Admitió. Rodrigo. Necesito pedirle algo importante. Dime. Necesito que revise usted mismo los movimientos del fideicomiso de Nico. No a través de Camila. Directamente, con su gestor, sin avisarle a ella antes. ¿Por qué? Porque Isabela lleva meses intentando decirle algo y usted no ha podido escucharla. Andrea habló despacio. No porque no quiera, sino porque siempre hay alguien entre los dos que reformula lo que ella dice en términos que le hacen parecer inestable. Deje de escuchar al intermediario. Escúchela a ella. Lo que Rodrigo encontró cuando revisó el fideicomiso sin avisar a su hermana no era un error. Era una transferencia sistemática, pequeña, discreta, mantenida durante 16 meses. Desde la cuenta del fideicomiso de Nicolás hacia una sociedad instrumental en Portugal cuya beneficiaria final, después de 2 capas más de estructura societaria, era Camila Salcedo. 143.000 euros. En pequeñas cantidades. Lo suficientemente pequeñas para no disparar alertas automáticas. Lo suficientemente regulares para ser un patrón. La fundación en memoria de Nico, que llevaba 14 meses en proceso, no existía en ningún registro. Rodrigo llamó a su abogado. Llamó a su gestor financiero. Y después, durante 2 horas, no llamó a nadie. Cuando Andrea llegó al día siguiente, Rodrigo estaba en el salón. Tenía una carpeta sobre la mesa. No la abrió cuando entró Andrea. ¿Cómo está Isabela?, preguntó Andrea. Arriba. Rodrigo miró la carpeta. Andrea. Isabela lleva meses intentando decirme que algo no cuadraba. Y yo no la escuché. ¿Estaba en duelo también? Sí. Y Camila usó eso. ¿Qué va a hacer? Rodrigo abrió la carpeta. La cerró. Primero necesito hablar con Isabela. Antes que cualquier otra cosa. ¿Puedes estar presente? Si ella quiere que esté, sí. ¿Me ayudas a pedírselo? Andrea subió. Llamó a la puerta de Isabela. ¿Qué? Dijo Isabela desde dentro. Su marido quiere hablar con usted. Quiere que yo esté también. Usted decide. Silencio. ¿Ha encontrado algo? Eso es para que se lo cuente él. Dame 5 minutos. Bajaron los 3 al salón. Isabela se sentó en el sofá. Rodrigo se sentó frente a ella, no al otro lado de la mesa sino en el sillón de al lado, cerca. Andrea se quedó en una silla más alejada, en segundo plano. Isabela, empezó Rodrigo. He revisado el fideicomiso de Nico. El cuerpo de Isabela se tensó ligeramente. Camila ha estado transfiriendo dinero. Dinero que era de la fundación que prometí crear en su nombre. La voz de Rodrigo no era rabia. Era el tipo de dolor que viene después de entender algo que no querías entender. Lleva más de 1 año haciéndolo. Isabela no dijo nada. Y hay otra cosa. Rodrigo se inclinó hacia adelante. He pedido el informe completo del accidente de Nico. El informe que hizo la aseguradora en su momento. Hay una inconsistencia que nadie marcó entonces porque nadie buscaba inconsistencias. Camila dijo que estaba en la cocina cuando Nico cayó.
Pero hay una nota en el informe del técnico que revisó la casa. La puerta de la cocina tiene una celosía interna. Y estaba cerrada por dentro. El silencio fue absoluto. Si estaba en la cocina y la puerta estaba cerrada por dentro, dijo Isabela despacio, no podría haber salido en tiempo suficiente para llegar donde Nico cayó. No. No podría. Entonces mintió sobre dónde estaba. Sí. Isabela cerró los ojos. Los abrió. Llevo 14 meses diciéndote que algo no cuadraba. Lo sé. Y me miraste como si estuviera rota. Lo sé. La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedo explicar. Isabela. Hay algo más que quiero decirte. Y no sé cómo decirlo bien. Dilo de cualquier manera. Te he fallado. No solo en esto. En los 14 meses. En los años antes. Estaba tan ocupado construyendo todo esto, hizo un gesto vago que abarcaba la casa, el emporio, la vida entera, que no estuve cuando tuviste que estar sola frente a la peor cosa que puede pasarle a alguien. Y cuando volviste de Milán y intentaste decirme que algo no era como Camila lo contaba, yo, elegí la versión más fácil. Porque Camila estaba bien y tú estabas en pedazos, y es más fácil creer a quien parece entero. Isabela lo miró durante un momento largo. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, dijo. No te lo pido ahora. Bien. Te pido que me dejes estar aquí. Rodrigo no se movió. No para arreglarlo todo de un día para otro. Solo para estar. Isabela miró hacia donde estaba Andrea. Andrea no dijo nada. Solo asintió levemente. Isabela miró de nuevo a Rodrigo. El cuarto de Nico, dijo finalmente. Necesito que vengas conmigo al cuarto de Nico. No hoy. Cuando yo pueda. Pero quiero que vengas. Cuando tú puedas, dijo Rodrigo. Allí estaré. Camila Salcedo llegó el miércoles siguiente a las 11, como siempre. Pero esta vez, cuando entró al salón, no encontró la casa vacía de presencias inconvenientes. Encontró a Rodrigo, a Isabela y a Andrea sentados juntos en torno a la mesa. Y encontró también al abogado de Rodrigo, que se puso de pie cuando ella entró. Camila, dijo Rodrigo. Camila evaluó la escena en menos de 2 segundos. Su expresión no cambió. Solo se ajustó, levemente, como quien cambia de marcha sin dejar de conducir. ¡Qué reunión tan animada!, dijo. ¿Ocurre algo? Siéntate, dijo Rodrigo. Prefiero estar de pie. ¿Qué pasa? Hemos revisado el fideicomiso de Nico. El nombre del niño en boca de Rodrigo, dicho sin temor, sin rodeos, hizo que algo en el rostro de Camila parpadeara. ¿Y? Hay 143.000 euros transferidos a una sociedad tuya en los últimos 16 meses. Silencio. Eso es un malentendido, dijo Camila. La voz perfectamente controlada. Hay gastos de gestión que... No hay gastos de gestión. La fundación no existe, Camila. No hay ningún registro. Rodrigo dejó la carpeta sobre la mesa. Y hay otra cosa. Camila miró la carpeta. El informe del accidente, dijo Rodrigo. La celosía de la cocina. Cerrada por dentro. La primera grieta real apareció en el rostro de Camila. Solo un instante. Pero apareció. Eso es una interpretación. Es una inconsistencia que los peritos van a interpretar, dijo el abogado, con calma profesional. Señora Salcedo, tiene derecho a hablar con su representante legal antes de responder cualquier pregunta. Le recomiendo que lo haga. ¿Me estáis acusando de algo? Te estoy preguntando qué pasó, dijo Rodrigo. ¿Qué pasó de verdad? 4 metros entre la cocina y la escalera. La puerta cerrada por dentro. ¿Dónde estabas tú cuando Nico cayó? Ya lo dije en su momento. Dilo otra vez. En la cocina. Con la puerta cerrada por dentro. Me equivoqué de detalle. Han pasado 14 meses. Camila.
La voz de Rodrigo era plana, sin rabia, sin emoción. ¿Estabas allí? Un silencio que se estiró como una goma. Era un accidente, dijo Camila finalmente. La voz había perdido la capa superior de control. No fue algo que yo. ¿Dónde estabas? Estaba al teléfono. En el pasillo de arriba. Él salió corriendo y yo, intenté agarrarlo y no llegué. Su voz se quebró por primera vez. No llegué. ¿Y me lo ocultaste 14 meses? Porque sabía lo que iba a pensar. La compostura se rompió de golpe. Isabela ya estaba mirándome como si yo tuviera la culpa de algo, como si yo hubiera. Lo que pasó fue un accidente. Un accidente. Y si lo decía, si decía que estaba allí, que estaba al teléfono, todos iban a decir que fue mi culpa. Que lo descuidé. Que por mi culpa. Se detuvo. Respiró. No quería que me odiaran. En lugar de decir la verdad, dijo Rodrigo, dejaste que Isabela se destruyera durante 14 meses creyendo que nadie la escuchaba. Isabela ya estaba mal antes de... No. La voz de Rodrigo fue tajante. No hagas eso. Silencio. ¿Y el dinero? Dijo Rodrigo. El fideicomiso de Nico. Camila apretó los labios. Lo necesitaba. Las cosas del grupo no. Hay inversiones que no han ido bien. Pensé que podía reponerlo antes de que alguien lo notara. Era el dinero de mi hijo. Rodrigo. Era el dinero de mi hijo. Sin alzar la voz. Sin necesitarlo. Sal de esta casa, Camila. Mi abogado te enviará los documentos. La fiscalía estará al tanto de las transferencias. Lo del accidente es algo que tendrá que evaluarse en otro contexto. Pero en lo que a mí respecta, sal de aquí. Y no vuelvas. Camila miró a Isabela. Isabela no dijo nada. No hacía falta. Camila recogió el bolso. Se enderezó. Salió. La puerta de la mansión se cerró detrás de ella con un sonido seco, sin drama, sin portazo. Solo el cierre de algo que ya no volvería a abrirse. El silencio que quedó fue diferente de todos los anteriores. No era el silencio tenso de los primeros días, ni el silencio defensivo de las... Fue hacia la ventana. Miró el jardín. Andrea se quedó quieta en su silla. Nico tenía miedo a las escaleras, dijo Isabela al cabo de un momento, sin girarse. Siempre me lo decía. Y sin embargo subió corriendo. Eso era él. Asustado de la escalera, pero corría de todas formas porque quería llegar a donde estaba. Nadie respondió. No fue culpa mía, dijo Isabela. Despacio. Como alguien que prueba el sabor de algo por primera vez. Estaba en Milán haciendo mi trabajo. Él estaba con alguien que debía cuidarlo. Fue un accidente que ocurrió porque Camila no prestó atención y ella lo ocultó porque tenía miedo. Y yo llevo 14 meses creyendo que si hubiera estado aquí, si no hubiera ido a Milán, si hubiera. Isabela, dijo Rodrigo. No. Ella lo interrumpió, pero sin dureza. Necesito decirlo yo sola. Siguió mirando el jardín. Llevo 14 meses castigándome. Rompiendo cosas. Echando a todo el mundo. No porque estuviera loca. Sino porque estaba en un dolor que no tenía nombre y nadie me dejaba nombrarlo. Y mientras tanto, ella estaba aquí, todas las semanas, recordándome que era la madre que no había estado. Voz más baja. Que era la culpable. Se giró. Miró a Andrea. ¿Usted lo sabía? Sospechaba la dinámica, dijo Andrea. No los detalles. Los detalles los fue encontrando usted. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque si se lo digo yo, no lo cree. Lo tiene que ver usted misma para que sea real. Isabela la miró un momento. Eso es desesperante. Sí. Pero funciona. Isabela hizo algo que Andrea no le había visto hacer en todo ese tiempo, soltó una carcajada corta, brusca, un poco sorprendida, como quien no recuerda exactamente cómo se hace eso.
Rodrigo la miró como si acabara de ver aparecer algo que llevaba mucho tiempo desaparecido. ¿Podemos ir al cuarto de Nico?, dijo Isabela. Los dos. ¿Ahora? Ahora, dijo Rodrigo. Andrea se quedó en el salón. Escuchó sus pasos subir la escalera. Escuchó el sonido suave de una puerta que se abría. Y después, durante un buen rato, solo el silencio tranquilo de una casa que respiraba diferente. 3 semanas después, Andrea fue a la mansión un martes por la tarde y encontró una escena que no esperaba. Rodrigo estaba en el salón, con el ordenador portátil abierto y varios documentos extendidos sobre la mesa. Isabela estaba a su lado, inclinada sobre uno de los papeles, señalando algo con el dedo. Esto tiene que ir como partida separada, decía Isabela. Si lo consolidas con los gastos generales pierdes la trazabilidad. Tienes razón. Rodrigo lo corregía mientras Isabela hablaba. ¿Y la denominación? Fundación Nicolás Salcedo. Programa de arte y primera infancia. Así exactamente. Así como él lo hubiera querido leer cuando fuera mayor. Andrea se detuvo en el umbral. Ninguno de los dos la había oído llegar. Sobre la mesa, entre los documentos, estaba abierto el cuaderno de bocetos de Nico. Un perro con orejas enormes miraba desde la página. Andrea salió sin hacer ruido y se sentó en los escalones de la entrada. Sacó su cuaderno de campo y escribió: hoy han diseñado juntos la fundación. Ella ha liderado la parte estructural. Ha sonreído 2 veces. No se ha ido antes del final. Debajo escribió, en letra más pequeña: esto es lo que hizo la señora Petrov conmigo. Sentarse. No arreglar. Dejar que el otro encuentre el camino solo y estar ahí cuando llega. Cerró el cuaderno. Concha apareció en la puerta con una taza de café. ¿Le apetece? Mucho, gracias. Concha se sentó en el escalón de al lado, algo que probablemente no habría hecho con ninguno de los 11 anteriores. Miraron juntas el jardín. ¿Se queda?, preguntó Concha. Me refiero a, de forma permanente. Con la fundación. Me lo han propuesto, dijo Andrea. Como coordinadora de programas. Mientras termino la carrera. ¿Va a aceptar? Andrea tomó un sorbo de café. Creo que sí, dijo. Pero no por el dinero. ¿Por qué entonces? Andrea miró el jardín. Porque quiero ver cómo termina la historia. Concha asintió. Yo también, dijo. 6 meses después, la Fundación Nicolás Salcedo abrió su primer programa piloto en 3 colegios de Madrid. Talleres de arte y expresión plástica para niños de entre 3 y 6 años con dificultades de aprendizaje o situaciones de duelo temprano. Isabela Montoya de Salcedo presentó el programa en un acto que no tenía fotógrafos ni comunicados de prensa. Solo los maestros, los padres, y un grupo de niños que miraban los papeles y los lápices como si fueran algo que llevaban tiempo esperando. Andrea estaba en la última fila, con su cuaderno en las manos y la beca de investigación renovada por 2ª vez consecutiva. Cuando Isabela terminó de hablar, buscó a Andrea con la mirada. Andrea levantó levemente la mano. Isabela asintió. Rodrigo estaba junto a ella. Tenía la mano de Isabela en la suya. No hacía falta más. Después del acto, uno de los niños, un chico con el pelo revuelto, se acercó a la mesa donde estaban los materiales y cogió un lápiz. Se sentó en el suelo sin pedir permiso. Y empezó a dibujar. Era un perro. Con las orejas muy grandes. Isabela lo vio. Se quedó quieta un momento. Después se agachó junto al niño. ¿Cómo se llama? Fido, dijo el niño, muy serio. Es perfecto, dijo Isabela. Las orejas son justo del tamaño correcto. El niño la miró. Es para que oiga mejor, explicó. Lo sé, dijo Isabela. Y le sonrió. Dicen que el dinero no puede comprar ciertas cosas. Rodrigo Salcedo tenía razón cuando le dijo a su abogado que era el hombre más rico de Salamanca y el más incapaz de solucionar lo que importaba.
Pero la solución no vino de ningún método. No vino de ningún título ni de ningún protocolo ni de ninguna estrategia de 11 personas en 14 meses. Vino de una mesera que estudia trabajo social y leyó, sin que nadie se lo pidiera, que a veces la gente que está en más dolor es la que más ruido hace. Y que el ruido no es el problema. El ruido es la señal. Andrea Ramos no curó a Isabela Montoya de Salcedo. Isabela no necesitaba que nadie la curara. Lo que necesitaba era que alguien se sentara a su lado sin un plan. Sin miedo. Sin querer salir ganando nada. Y que esperara. Lo imposible, a veces, no es un acto heroico. Es simplemente quedarse. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Rodrigo tardó demasiado en escuchar a Isabela, o entiendes por qué tardó tanto? ¿Y tú habrías hecho lo mismo que Andrea cuando Rodrigo la acusó? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.